Hola, ¿qué tal? Seguimos resolviendo ETS de la Academia de Matemáticas UPIXA. En este momento viene un examen muy sencillo que es de fundamentos matemáticos. Es realmente muy básico. En el primer ejercicio nos piden que demostremos una equivalencia mediante el uso de una tabla de verdad. Este ejercicio de acá. La teoría de la lógica nos dice que dos proposiciones son equivalentes. Este signo significa equivalente cuando ambas proposiciones tienen la misma tabla de verdad. La de la izquierda es una proposición, la de la derecha es otra proposición. Vamos a ver la tabla de verdad del lado izquierdo, luego construiremos la tabla de verdad del lado derecho y compararemos sus resultados y mostraremos que llegamos exactamente a la misma tabla. Ahora, algunos recordatorios para poder entender esto más fácil es que este simbolito es un conector lógico que significa y, mientras que el otro está, digamos, es como una V, pero no se debe confundir con una V. Es exactamente lo mismo que decir O. Y P y Q y R son simplemente enunciados, son proposiciones. Por otro lado, cuando tengamos P y Q es verdadera solo si ambas son verdaderas. O sea, yo puedo decir que la proposición P y Q va a ser verdadera cuando tanto P como Q sea verdadera. Con una que sea verdadera no basta, tienen que ser verdaderas ambas. Por otro lado, P o Q va a ser verdadera si al menos una es verdadera. Es decir, esta proposición P o Q se va a volver verdadera cuando por lo menos P o por lo menos Q, o ambas en todo caso, son verdaderas. Bueno, con eso me basta para empezar a construir la tabla de verdad porque no tengo otro conector. El conector nada más es I, O y no hay una negación, no hay un entonces, por lo tanto, con estas dos aclaraciones me basta para empezar la tabla de verdad. Bueno, tenemos tres proposiciones que son P, Q y R. Son tres proposiciones. Por lo tanto, la tabla de verdad va a constar de 2 elevado a 3 renglones. 2 elevado a 3 son 8. Tenemos aquí P, Q, R, primer renglón, segundo renglón, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahí está. Ahora vamos a hacer todas las combinaciones posibles. Que P sea verdadero, Q verdadero, R verdadero, 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 falso, verdadero, falso y verdadero, verdadero, falso, 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 verdadero, verdadero, falso, verdadero, falso, 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 verdadero, y la última posibilidad es que todo sea falso, tanto P como Q como R sean falsas. Entonces, esta primera tabla muestra todas las posibilidades en que se pueden combinar tres proposiciones, que las tres sean verdaderas, que la primera y la última sean verdaderas y la segunda falsa, las dos últimas falsas y la primera verdadera, etcétera. No hay más. Este numerito nos promete que solamente hay 8 opciones posibles, 8 combinaciones posibles. Ponemos aquí una línea y empezamos. Vamos a comprobar la tabla de verdad para la proposición que está del lado izquierdo, que es P y Q o R. Más tarde vamos con la del lado derecho, pero para ir paso a paso vamos a irnos desde adentro hacia afuera, es decir, vamos primero a corroborar qué tabla de verdad le corresponde a Q o R y luego ya de la proposición completa. Entonces vamos primero con Q o R. Bueno, pues atentos porque Q o R va a ser verdadera cuando al menos una sea verdadera. Entonces, enfocamos nuestra atención en Q y en R nada más, ignoramos a la P porque no viene a participar en este momento. Entonces, aquí las dos son verdaderas. Con que una sea verdadera, el O se volvería verdadero. Aquí también hay una al menos verdadera, entonces es verdadero. Aquí hay al menos una verdadera, entonces es verdadero. Aquí no hay ninguna verdadera, entonces aquí es falso. Aquí las dos son verdaderas, entonces es verdadero. Aquí al menos una es verdadera, por lo tanto es verdadero. Al menos una es verdadera aquí, entonces es verdadero. Y aquí ninguna es verdadera, por lo tanto aquí será falso. Y listo, completamos la tabla de verdad para Q o R. Bien, pero ahora la proposición que queremos corroborar es P y Q o R. Entonces ahora estamos confrontando a este paréntesis con la P. Por lo tanto, nuestra atención se tiene que centrar en esta tabla, que es la que corresponde aquí, y en esta, la columna de P, que es la que corresponde acá. Entonces, ahorita en este momento vamos a ignorar esta tabla de aquí, que es Q y R. Ahora, ¿cuál es el conector lógico que une a ambas proposiciones? Es un I. El I dijimos que es verdadera solamente cuando ambas son verdaderas. Entonces tenemos que comparar P y esta en color verde. Verdadera y verdadera, pues entonces es verdadera. Verdadera y verdadera, pues entonces es verdadera también. Verdadera y verdadera, entonces es verdadera también. Aquí ya es verdadera y falsa. Tienen que ser las dos verdaderas, por lo tanto aquí ya es falsa. Falsa y verdadera, no se puede, también es falsa aquí. Falsa y verdadera, pues es falsa. Recuerden, las dos tienen que ser verdaderas. Falsa y verdadera, falsa. En el número 8,
falsa y falsa, pues es falsa también. Listo. Entonces llamamos tabla de verdad a esta de aquí. Esta es su tabla de verdad, porque esta es la proposición que queremos corroborar y aquí tenemos, según esta combinación de posibilidades, todas las posibilidades de veracidad y de falsedad que conformarían. Exactamente lo mismo vamos a hacer con la segunda proposición. La proposición que está de nuestro lado derecho es P y Q por un lado o P y R. Entonces, de igual forma, vamos a conformar las 8 posibilidades. Tenemos P, Q y R y vamos a enlistar sus posibilidades de veracidad y falsedad. Que como sigues teniendo 3 proposiciones individuales que son P, Q y R, sigues teniendo 2 elevado al cubo combinaciones. 2 elevado al cubo son 8. La primera combinación es que las 3 sean verdaderas, luego verdadera, verdadera y falsa. El orden no importa, siempre y cuando simplemente enlistes todas, que no se te vaya ninguna. Verdadera, falsa y verdadera, verdadera, falsa y falsa, falsa, verdadera y verdadera, falsa, verdadera y falsa, falsa, falsa y verdadera, y que las 3 sean falsas. Y vamos a corroborar la tabla de verdad para P y Q. Y en un momento vamos con P y R. Bueno, como no vamos a utilizar a la R para esta proposición, vamos a ignorar toda esta columna. Vamos a concentrar nuestra atención solamente en P y en Q. Bueno, estamos ante un I, queremos corroborar un I. Recuerden que el I es verdadera cuando ambas son verdaderas, tanto P y Q. Entonces, a ver, vamos aquí. P verdadera, Q verdadera, entonces el I es verdadero. Verdadero y verdadero, entonces es verdadero. Las dos tienen que ser verdaderas, recuerden. Verdadero y falso, pues ya no se cumplió que las dos sean verdaderas, entonces es falso. Verdadero y falso no se cumplió, entonces es falso. Falso y verdadero tampoco se cumple, entonces es falso. Falso y verdadero no se cumple, es falso. Falso y falso, pues entonces no hay ninguna verdadera, es falso. Falso y falso, falso. Recuerden, las dos tienen que ser verdaderas en un I. Vamos a construir la tabla para P y R, que es nuestra proposición que está aquí. Ok. Igualmente, P y R están conformadas por un I, entonces nos vamos a fijar en la columna de P y en la columna de R, y para que esta proposición sea válida, tanto P y R tienen que ser verdaderas las dos. Entonces veamos, verdadero y verdadero, pues esto es verdadero. Verdadero y falso, falso. Verdadero y verdadero, pues eso es verdadero. Entonces, verdadero y falso, pues eso nos da falso. Falso y verdadero también es falso. Recuerden, las dos tienen que ser verdaderas. Falso y falso, pues es falso. Y falso, falso. Ahora vamos a conjuntarlas a ambas, tanto P y Q como P y R, mediante un O, porque si se fijan, la proposición que quiero corroborar viene acompañada por un O. Entonces, esta ya es la última. Si se fijan, fuimos de lo más pequeño, primero P y R, luego P y Q, y ya luego toda la proposición completa. P y Q, O, P y R. Bueno, ahora estamos conectando ambas proposiciones mediante un O. ¿Qué dice el O? El O es verdadero con que al menos uno sea verdadero, es decir, con que al menos el paréntesis izquierdo o el paréntesis derecho sea verdadero, entonces toda la proposición O se me va a volver verdadera. Por lo tanto, vamos a concentrar nuestra atención solamente en las últimas dos columnas, que son P y Q, y la otra que es P y R, porque esas son a las dos que estamos confrontando, si te fijas aquí. Entonces, con que alguna sea verdadera, el resultado total va a ser verdadero. Entonces, verdadero y verdadero, verdadero. Verdadero y falso es verdadero, porque al menos una es verdadera. Verdadero y falso, pues al menos una es verdadera, por lo tanto es verdadero. Falso y falso no hay verdaderos, entonces aquí es falso. Falso y falso no hay verdaderos, aquí es falso. Falso y falso es verdad, es falso y falso aquí no hay ningún verdadero, entonces también va a ser falso. Falso y falso, no hay ni un verdadero, falso. Y falso, tampoco hay ningún verdadero. Muy bien, entonces ya hemos terminado. Quiero que observen las dos tablas de verdad que has conseguido. 3 verdaderos al principio y de ahí en adelante todos son falsos. ¿Te das cuenta que llegaste a la misma tabla de verdad? Entonces has demostrado que ambas proposiciones son equivalentes. Entonces vamos a decir conclusión. P y Q o R es equivalente a P y Q o P y R porque tienen la misma tabla de verdad. Muy bien, y con eso, así de fácil, terminamos el primer ejercicio. En el segundo ejercicio nos dan 4 conjuntos, A, B, C y D, y nos piden resolver un par de incisos. Vamos a resolver. Muy bien, nos dan estos 4 conjuntos. Tenemos conjuntos en términos de números enteros. Esta n que vemos aquí y esta n que vemos acá, en ambos casos significan números naturales. Recordemos que los números naturales son simbolizados con esta n
y se refiere a los números que van del 1, 2, 3, así hasta el infinito. Y bueno, el cero pertenece o no pertenece es una discusión que sigue abierta en las matemáticas. Los enteros, por otro lado, se simbolizan con la letra. Los enteros, por otro lado, se simbolizan con la letra Z, y esos son tanto los negativos como los positivos, es decir, 0, 1, 2, así hasta el infinito, y hacia atrás también, -1, -2, y así hasta menos infinito. Muy bien. Ya cuando hablamos de decimales, estamos hablando de los reales, o cuando hablamos de fracciones, estamos hablando de los racionales, ¿de acuerdo? Entonces aquí, afortunadamente, nuestros cuatro conjuntos son todos numeritos fáciles de manipular. Son números enteros, tanto positivos como negativos. Muy bien. Yo te recomiendo que lo primero que hagas es ver quiénes están dentro de cada conjunto. Dice que A son todos los valores X naturales, tales que esos valores están contenidos entre 1 y 3. Y el corchete significa que tanto contienen al 1 como contienen al 3. Entonces, ¿quiénes son todos los números naturales entre el 1 y 3? Pues si te fijas, pues solamente son el 1, el 2 y el 3. No hay más naturales en el intervalo de 1 a 3. No los hay. Y puedo utilizar tanto al 1 como al 3 porque están rodeados mediante corchetes. Vamos a ver quién es B. B nos dice que son todos los Y en Z, o sea, números enteros, tal que estamos conteniéndolos entre -3 y -1. Entonces, ¿quiénes son los números enteros que están entre -3 y -1? De tal manera que sí puedo tocar al -3 y sí puedo tocar al -1 porque están rodeados por corchetes. Pues bueno, entonces es -3, -2 y -1. No hay nadie más. Son todos los que tengo ahí dentro en el conjunto B. Vamos a ver quién es C. C nos dice que son todos los números enteros otra vez, que van entre -1 y 1. Puedo tocar al -1 y puedo tocar al 1 porque están rodeados por corchetes. Pues quiero que me enlistes todos los enteros que están entre -1 y 1, pues son -1, el 0 y el 1. Recuerda, el 0 es un número entero. Vamos a ver quién es D. Nos dice que D son todos los números naturales que están entre 1 y 3, pero cuidado, fíjate que el 3 está en paréntesis. Eso significa que al 3 no lo puedes tocar. Es como una frontera, pero sin tocarla. Entonces, al 1 sí puedes porque es un corchete, pero al 3 no. Entonces, ¿quiénes son todos los números enteros que están entre el 1 y el 3, pero sin tocar al 3? Son el 1 y el 2, nada más. Muy bien, ahora con esto en mente, el examen nos pide que hagamos algunos incisos. Nos dice que pongamos por extensión. ¿Qué se refiere a eso? Por extensión se refiere que enlistemos sus elementos. Cuando diga por descripción, quiere decir que vamos a describir qué características cumplen los elementos que están dentro de ese conjunto. Pero cuando nos lo pidan por extensión, significa que enlistemos a los elementos que viven ahí. Entonces, el conjunto que nos piden resolver es A unión B intersectado con C cruz D. Entonces, vamos con la definición formal. Decimos que un elemento vive en la unión de dos conjuntos. Eso quiere decir que X vive en A o X vive en B. Y recuerda, en la práctica es como sumar ambos conjuntos, pero sin repeticiones. Si algún elemento se repite, no lo vamos a enlistar doble vez, ¿de acuerdo? Ahora, aquí luego, ya que resolvamos la unión, nos pide que resolvamos una intersección con C. Vamos a definir a la intersección. Decimos que un elemento vive en la intersección de dos conjuntos, y eso quiere decir que entonces tanto vive en uno como vive en otro, o sea, vive en el primero y vive en el segundo. ¿A qué te suena esto? Son coincidencias. Cuando un elemento vive en la intersección, quiere decir que es un elemento que coincide con vivir en dos conjuntos. Entonces vamos a poner aquí que son las coincidencias. Por ejemplo, un profesor que trabaja en el Politécnico, pero también da clases en la UNAM, pues entonces pertenece a la intersección de UNAM y Politécnico, porque pertenece a uno y pertenece al otro simultáneamente. Y luego nos piden acá el cruz. El cruz lo vamos a entender como combinaciones. Este producto también se conoce como producto cartesiano, es otra forma de conocerlo. Y decimos que entonces A cruzado con B produce todas las parejas ordenadas A sub I, B sub I, o sea, A1, B1, A2, B2, etcétera, tal que A sub I vive en el primer conjunto y B sub I vive en el segundo conjunto. Es decir, todas las parejitas que podamos formar con estos dos conjuntos de forma ordenada van a conformar nuestro producto cartesiano. Entendido esto, entonces la recomendación es empezar desde adentro hacia afuera. Vamos con A unión B. Pues A unión B dijimos que en la práctica es como juntar a los dos conjuntos, a las dos canastas de objetos, pero sin repeticiones. Entonces vamos a ver.
En A están uno, 2 y 3 y en B están menos 3, menos 2, menos uno. No se repite nadie, entonces vamos a juntarlos a todos. Uno, 2, 3, menos 3, menos 2, menos uno. Juntamos a los dos conjuntos en un mismo nuevo conjunto, pero sin repetir. Ya tenemos A unión B. Luego, este conjunto A unión B vamos a intersectarlo con C, lo cual dijimos que significa en dónde coinciden. Vamos a ver en dónde coincide este conjunto con el conjunto C. El conjunto C contiene al menos uno, al cero y al uno. Entonces coinciden en el uno, coinciden en el menos uno y nada más. Y ahora vamos con el producto cartesiano. A unión B intersectado con C, que es todo un nuevo conjunto. Cruz D, pues de acuerdo con la definición, dijimos que son todas las parejas ordenadas que puedo formar con este conjunto de aquí y con este conjunto de acá. ¿Quiénes viven en el primer conjunto? En el primer conjunto, lo acabamos de resolver, viven nada más el menos uno y el uno. ¿Y quiénes viven en el conjunto D? Aquí lo tenemos enlistado. En el conjunto D nada más viven el uno y el 2. Entonces vamos a hacer parejas ordenadas de tal manera que el primer elemento viva en el primer conjunto y el segundo viva en el segundo conjunto. Entonces tendríamos menos uno y uno, esa es una primera pareja ordenada. Luego menos uno y 2, esa es la otra combinación, esa es la otra pareja ordenada. Ya cumplimos todas las combinaciones con el menos uno, así que ahora vamos con las combinaciones del uno. Uno y uno, y la última posibilidad es uno con 2. No se pueden poner al revés porque tienen que ser parejas ordenadas. El primer elemento siempre debe de vivir en el primer conjunto y el segundo elemento siempre debe de vivir en el segundo conjunto. Entonces aquí tenemos ya por extensión, esto es lo que nos piden, así que con esto ya tenemos el primer inciso resuelto. Ahora, en el inciso B nos dice que grafiquemos el conjunto anterior. Bueno, pues estos son sencillamente coordenadas. Los podemos pensar porque de hecho lo son como puntos en el plano y sencillamente los graficamos. A ver, el primero tiene coordenadas menos uno y uno. El primer valor siempre va a representar a nuestro eje horizontal, se llame como se llame. Y el segundo valor siempre va a representar a nuestro eje vertical, se llame como se llame. No. Entonces, menos uno y uno. Por lo tanto, el punto debería estar aquí. Segundo punto, menos uno en el primer eje y dos en el segundo eje. Es decir, menos uno ahí está, pero ahora subimos 2 en el segundo eje. Aquí estaría el 2. Entonces, aquí tendríamos nuestro segundo punto. El siguiente punto es uno en el primer eje y uno en el segundo eje. Es decir, 1 positivo es hacia la derecha y uno hacia arriba en el segundo eje. Entonces, aquí tendríamos a nuestro tercer punto. Y el último punto es 1,2, es decir, uno, una unidad hacia la derecha y 2 unidades hacia arriba. Así que aquí tendríamos este último punto. Y esa sería la gráfica de nuestro producto cartesiano. El producto cartesiano es más interesante cuando hablamos de números reales, porque entonces se llena todo este espacio, se llenaría con todo este espacio. Pero bueno, no es lo que nos piden en este momento, así que con esto se concluye el ejercicio número 2. Vamos a continuar. En el ejercicio número 3 simplemente nos piden que convirtamos el número decimal 73,51 a binario. Bueno, nuestro numerito 73,51 está ubicado en la base 10 y lo vamos a convertir a binario, a base 2. La base 2 pues solamente expresa las mismas cantidades en dos dígitos, que son uno y cero. Por eso se llama binario, porque nada más consta de dos dígitos. Si fuera, por ejemplo, base octal, significa que usa solamente 8 dígitos. Nuestra base se llama 10 porque si te fijas usa 10 dígitos, que son los dígitos del 0 al 9. Y con esos 10 dígitos construyes todos los números que conoces, que has utilizado alguna vez. Con el binario, repito, nada más utilizamos el uno y el cero. Muy bien. Entonces, lo primero que vamos a hacer es convertir el 73, que es la parte entera. Entonces, nos vamos primero con la parte entera. Muy bien, vamos a ir dividiendo consecuentemente a este numerito entre 2 hasta llegar a la unidad, hasta llegar al uno. ¿Por qué dividimos entre 2? Porque estamos convirtiendo a base 2. Si estuviéramos convirtiendo a base 5, vamos dividiendo entre 5. Si estuviéramos convirtiendo a base 8, vamos dividiendo entre 8 y así sucesivamente. Entonces, vamos dividiendo entre 2 y vamos poniendo el residuo. Pensemos, a ver, si al 73 lo divido entre 2, no se puede de forma exacta. Quedaría 36 y el residuo sería 1, porque 36 por 2 son 72 y falta 1 para llegar a 73. Pero después el 36 sí se puede dividir entre 2 de forma exacta. Eso nos da 18. Y el residuo que se obtiene es residuo 0, que la división es exacta. Si el 18 lo volvemos a dividir entre 2, nos da 9. Es una división exacta, por lo tanto el residuo vuelve a ser 0. Si al 9 lo dividimos entre 2, el residuo ya va a ser 1 porque no es exacta.
porque sabemos que 9 dividido entre 2 es un decimal. Entonces aquí nos queda 4, porque 4 por 2 son 8 y sale volando un residuo de una unidad. Ahora, si al 4 lo volvemos a dividir entre 2, no hay residuo ya que la división es exacta y nos da 2. Si al 2 lo volvemos a dividir entre 2, nos queda 1 y el residuo es 0 porque es una división exacta y ya llegamos a la unidad. Entonces, a partir de aquí, desde el 1, vamos a jalar la cadena hacia arriba. Vamos a escribir el número desde abajo hacia arriba, comenzando por el 1 que llegamos hasta el final de la división. Entonces, el 73, que está escrito en base 10, es igual a 1, luego 0 otra vez, luego 1, luego 0, 0, otro 1, en base 2. Ahora vamos con la parte decimal. La parte decimal es un poquito más sencilla, que es 0.51. Fíjense cómo le vamos a hacer. Tenemos la parte decimal, que es 0.51. Y como es base 2, vamos a ir multiplicando sucesivamente por 2 y nos vamos quedando con la parte entera que produzca. Si 0.51 lo multiplicamos por 2, nos da 1.02. Quiero que te fijes nada más en la parte entera, que es 1. Ahora quédate otra vez nada más con la parte decimal. La parte decimal es 0.02, multiplicamos por 2 y esto nos da 0.04. Si te fijas, la parte entera es 0, es este 0 que está por la izquierda del punto decimal. Tomamos nada más lo que está por la parte derecha del decimal, o sea, 0.04, y lo multiplicamos por 2, pues eso nos da 0.08. Otra vez la parte entera es 0. Multiplicamos 0.08 por 2 y nos queda 0.16. La parte entera sigue siendo 0. Si multiplicamos el punto 16 por 2, nos queda 0.32. La parte entera sigue siendo 0. Vamos a pararle hasta que vuelva a aparecer un 1. En realidad tú te puedes detener en donde quieras, porque recuerda que cuando haces una división, pues a veces los decimales son infinitos, ¿no? Y entonces tú le paras al tercer decimal, al cuarto, pues aquí también le puedes parar en el momento que quieras. Vamos a pararle hasta que aparezca un 1. Si multiplicamos el 0.32 por 2, nos da 0.64. La parte entera sigue siendo 0. Y 0.64 por 2 ya nos da 1.28. Fíjate cómo la parte entera ya cambió a 1. Si quisiéramos seguir y seguir y seguir, ahora te vuelves a fijar nada más en el punto 28 y así sucesivamente. Entonces, todos estos números de aquí conforman, digamos, la parte decimal. Y esa sí se escribe conforme va apareciendo en la lista. Por lo tanto, el 73.51 que está escrito en base 10 es igual a, volvemos a copiar la parte entera, 1, 0, 1, 0, 1, punto, y ahora copiamos los decimales de la parte fraccionaria, que es 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, escrito en base 2. Muy bien, y aquí estaría nuestra respuesta. Muy bien, en el ejercicio 4 nos piden que factoricemos varios incisos. Nos ponen 3 incisos. El inciso A es este: un cuarto menos b entre 3 más b cuadrada entre 9. Bueno, lo primero que tendremos que hacer es resolver esta suma. Vamos a dejar aquí un común denominador. ¿Quién es el común denominador entre 4, 3 y 9? Pues es 36. ¿Por qué? El 36 pertenece a la tabla del 4, pertenece a la tabla del 3, pertenece a la tabla del 9 y además es la coincidencia más pequeña posible. Entonces tomamos al 36 y decimos 36 entre 4, eso es 9. Por el 1 que tenemos arriba, 9 por 1, 9. 36 entre 3, eso me da 12. Y 12 por menos b que está arriba, menos 12b. 36 entre 9 son 4. Por el b cuadrada que está arriba son 4b cuadrada. Bueno, aquí no he factorizado en absoluto, simplemente estoy resolviendo esta suma de fracciones para obtener algo más compacto como lo que estás viendo aquí. Ahora, normalmente los polinomios se ordenan de la potencia más grande a la más pequeñita. Entonces vamos a factorizar. Esto ya se puede factorizar porque tenemos una expresión polinomial. Tenemos una expresión de segundo grado. Las expresiones de segundo grado se factorizan muy sencillo cuando el término cuadrático está acompañado por un 1. El problema es que este término cuadrático viene acompañado ahora por un 4. Entonces se vuelve más complicadito, pero pues sigue estando dentro de lo sencillo. A ver, lo que vamos a hacer es multiplicar estos números en los extremos. 4 por 9, que nos da 36. Ahora buscamos dos números que multiplicados me den 36, pero que a su vez me den el menos 12 que está en medio. ¿Quiénes son esos números? Pues si lo piensas son menos 6 y menos 6. Mira,
Menos 6 por menos 6, en efecto, nos da 36 positivo. Y si tú lo sumas, menos 6 más menos 6, esto es menos 12. Entonces, el número que andamos buscando es menos 6 y menos 6. Bueno, significa que el menos 12b lo vamos a descomponer como menos 6b menos 6b. O sea, todo queda en su lugar excepto el término del medio. Lo hemos descompuesto en una suma de dos elementos más simples. Y lo que hacemos a continuación es agrupar los dos primeros y los dos últimos. Entonces es 4b cuadrada menos 6b por un lado, más menos 6b más 9 por el otro lado, entre 36. Y vamos a buscar en ambos paréntesis, en ambos grupos, un factor común. Bueno, a ver, ¿qué factor común hay entre 4b cuadrada y menos 6b? Bueno, tanto el 6 como el 4 son múltiplos de 2, eso es lo primerito, y ambos tienen una b. Vamos a factorizar siempre la de potencia más pequeña. 2b, para que se convierta en 4b cuadrada, lo tendremos que multiplicar por 2b. Y 2b, para que se convierta en menos 6b, tendremos que multiplicarlo por menos 3. Vamos a hacer lo mismo en el siguiente grupo. Menos 6b más 9, ¿qué comparten? No comparten una b, pero sí comparten la división entre 3. Tanto 6 como 9 son múltiplos de 3. Entonces vamos a sacar como factor común un 3 y además voy a sacar este menos de una vez. Entonces me va a quedar como menos 3. Y pensemos, menos 3, ¿por cuánto hay que multiplicarlo para que me dé menos 6b? Por 2b. Y menos 3, ¿por cuánto hay que multiplicarlo para que me dé 9? Pues por menos 3, para que menos con menos se me vuelva más. Ahora, ¿te das cuenta que este factorcito 2b menos 3 se está repitiendo? Pues no es casualidad. Lo escribimos una vez, 2b menos 3, y el otro factor lo escribimos con los elementos que se están quedando afuera de los paréntesis, que otra vez es 2b menos 3, por cierto. Entonces, recuérdalo. El paréntesis que se repite solamente lo escribes una sola vez y el otro paréntesis lo escribes con los elementos que hayan quedado afuera, que son otra vez 2b menos 3. No siempre ocurre así, entre 36. Entonces aquí tenemos ya la factorización. El inciso B dice a cuadrada más 2ab más b cuadrada menos x al cuadrado. Este está muy sencillo, está regalado. ¿Esto de plano no le suena a nadie? A cuadrada más 2ab más b cuadrada, pues si recuerdan, no es otra cosa más que la expansión de a más b al cuadrado. Es justamente la expansión del binomio al cuadrado. Esto menos x al cuadrado. Quiero que te fijes que tienes dos cosas con cuadrados restándose. Tienes un bicho al cuadrado menos otro bicho al cuadrado. Y eso se puede factorizar por diferencia de cuadrados. A menos b por a más b. ¿Quién es el primer bicho que está al cuadrado? Pues a más b. Entonces le quitas el cuadrado. ¿Quién es el otro bicho que está al cuadrado? Es la x. Quítale el cuadrado. Y luego haces lo mismo, pero cambias este menos por un más. Entonces te queda a más b más x. Estás aplicando una diferencia de cuadrados. Observa. A cuadrada menos b cuadrada. ¿Quién es a? Es todo el paréntesis a más b minúscula. ¿Quién es b? Es la x. Para factorizar le quitas el cuadrado y los bichitos primero se restan y luego se suman. Este estaba de regalo. Luego el inciso C es también un regalo, x cuadrada más 5x más 6. Este es un regalo. Mira, también tenemos una expresión cuadrática de segundo grado, pero a diferencia de la primera que nos encontramos allá arriba, esta sí está acompañada por un 1. Esta sí tiene un 1, entonces aquí sí podemos aplicar la famosa aspa simple, donde directamente buscamos dos números que multiplicados nos den el término independiente y que sumados nos den el coeficiente lineal, que es 5. Esos números son claramente 3 y 2, ¿no? Porque si multiplicas 3 por 2, obtienes 6, se cumple la primera, y 3 más 2 nos da 5, se cumple la segunda. Por lo tanto, es x más 3 por x más 2 y ya acabaste. Con esto se terminaría el ejercicio número 4. Era un regalo completamente. Ok, continuamos con el ejercicio número 5, que es básicamente geométrico, como lo vemos ahí. Es geométrico y algebraico al mismo tiempo. Nos piden hallar el valor de x y de z, dadas estas condiciones. Vamos a tomar en cuenta que las dos rectas azules son paralelas y están siendo atravesadas por una recta en color verde. Bueno, ¿cuánto tiene que valer x y z para que estas relaciones numéricas que se están dando aquí sean verdaderas? Bueno, como tenemos dos incógnitas que son x y z, necesitamos de alguna forma encontrar dos ecuaciones. Una primera ecuación que se me ocurre es, a ver, ¿qué está pasando aquí? Miren, el ángulo de 150 más este cachito que vale x menos 2z, están formando un ángulo de 180 grados juntos, o sea, son ángulos suplementarios. Es decir, si tienes esta media circunferencia que son
180 grados. Cualquiera dos ángulos que partas, entonces van a ser suplementarios porque su suma nos da 180. Entonces, eso es lo que está pasando con x menos 2z, que es, vamos a pintarlo, es este cachito que queda aquí, más el arco de 150, entre los dos suman un total de 180 grados. Así que ahí tenemos una primera ecuación. Decimos que entonces x menos 2z más 150 grados tiene que ser 180 grados. Vamos a acomodarla. X menos 2z lo vamos a dejar ahí, pero el 150 lo vamos a trasladar restando menos 150. Por lo tanto, nuestra primera ecuación es x menos 2z es igual a 30. Aquí tenemos nuestra primera ecuación. Muy bien. Ahora encontremos una segunda ecuación para poder generar un sistema de ecuaciones. ¿Qué otra cosa sabemos? Bueno, como estas dos rectas son paralelas, entonces producen exactamente los mismos ángulos alrededor de las intersecciones. Por lo tanto, este ángulo de aquí tiene que ser también 150 y por consiguiente, este pequeñito que voy a pintar en color rojo, este pequeñito que está aquí, tiene que ser exactamente igual a x menos 2z. Eso se dice que son ángulos externos iguales, porque son externos a las rectas paralelas, pero son iguales porque, repito, las rectas, como son paralelas, producen los mismos ángulos en sus intersecciones. Entonces, este en color rojo tiene que ser equivalente a x menos 2z. Y otra vez, entre estos dos ángulos, entre x más z y este pedacito en color rojo, están formando media vuelta, media circunferencia, que también es 180. Así que ahí tenemos la segunda ecuación. La segunda ecuación es que este pedacito angular, que es x más z, más el pedacito en rojo, que es a su vez equivalente a x menos 2z, cuando yo los sume, me tienen que dar otra vez 180. Entonces, a ver, sumamos x con x nos da 2x y z menos 2z nos da menos z. Y esto es igual a 180. Y entonces aquí tenemos ya nuestras dos ecuaciones. Hemos conformado un sistema de ecuaciones. Conformado el sistema de ecuaciones, ahora lo podemos resolver pues de cientos de formas, por Gauss-Jordan, por determinantes, por igualación, por sustitución, suma y resta, y eliminación, lo que sea. Vamos a utilizar, por ejemplo, la sustitución. De la ecuación número 3, yo puedo despejar la x, está muy fácil de despejar, porque solamente el 2z que está restando pasa a sumar del otro lado y ya tengo un despeje para x. A esa ecuación le voy a llamar ecuación 3. Entonces decimos, sustituyendo la ecuación 3 en la ecuación 2, que es la que está justo aquí arriba, se tiene. Esto quiere decir que donde yo me encuentre a la x en la ecuación 2, ya no voy a poner x, voy a poner 30 más 2z. Entonces tendríamos 2 por x, que es 30 más 2z, menos z igual a 180. 2 por 30 son 60 y 2 por 2z son 4z menos z es igual a 180. 4z menos 1z nos quedan 3z y el 60 que está sumando lo vamos a pasar a restar. Así que nos queda 180 menos 60 son 120. Y ya estamos a un paso de conocer z. 120 partido entre 3, porque si está multiplicando paso dividiendo y esto quiere decir entonces que z vale 40. Si conocemos el valor de z, que es igual a 40 grados, entonces podemos conocer el valor de x porque en la ecuación 3 hicimos que x dependiera del valor de z. Por lo tanto, aquí en z ya conozco su valor, sustituimos por 40. Entonces tenemos 30 más 2 por 40. X es igual a 30 más 80. Y 80 más 30 son 110 grados. Entonces aquí está nuestra solución. Muy bien, tenemos una situación con un globo. Esta línea azul representa el suelo, esta línea en color verde representa una cuerda que está sosteniendo al globo aerostático con respecto al suelo en el punto A. Pero el problema dice que el viento ha empujado el globo al punto C. Muy bien, ahora hay un segundo punto de referencia que es el punto B, y lo único que sabemos es que este ángulo con respecto al suelo de forma externa tiene un valor de 127.6 grados y conocemos la distancia que separa a ambos puntos, A y B, que es de 1528 metros. Con esa información nos piden que encontremos la longitud de la cuerda que sostiene el globo. Bueno, este es claramente un problema de trigonometría. Aquí vemos que entre los tres puntos A, B y C se forma un triángulo. Y los ángulos que conocemos, la información conocida es este ángulo interno, este ángulo externo y la distancia de uno de los lados del triángulo, 1528. Vamos a ver, qué se necesita? Este es un triángulo que desconocemos si es un triángulo rectángulo. No sabemos si alguno de sus ángulos es de 90 grados. Bueno, este evidentemente no.
Ahora, el dibujo aparenta decirnos que pues no, ¿verdad? No es de 90 grados, claramente. El único sospechoso de que sea de 90 grados es pero no hay forma de determinarlo todavía, no directamente. Entonces, no puedo utilizar las herramientas de los triángulos rectángulos, que son las razones trigonométricas y el teorema de Pitágoras, porque no tengo ninguna certeza de que el triángulo sea rectángulo, o sea, que tenga un ángulo de 90 grados. Así que nos quedan las herramientas de los triángulos oblicuos. Una de las herramientas de los oblicuos es la ley de senos. La ley de senos dice lo siguiente, dice que si tenemos un lado A y enfrente de él un ángulo alfa, un lado B y enfrente de él un ángulo beta, un lado C y enfrente de él un ángulo teta, se cumple la siguiente relación. El lado A dividido entre el seno de su ángulo frontal es igual al lado B dividido entre el seno de su ángulo frontal y es igual a C, al lado C, dividido entre el seno de su ángulo frontal. Es una relación muy interesante, la verdad. Ahora, con esta regla, eventualmente vamos a poder conocer este lado del triángulo que se corresponde con la longitud de la cuerda. Pero pensemos, ¿qué necesitamos? Si yo quiero conocer este lado del triángulo, yo necesito sí o sí este ángulo interno, porque es el que queda enfrente. La ley de seno siempre relaciona a los lados del triángulo con el ángulo que tengan enfrente. Entonces yo necesito este ángulo que está aquí. Lo puedo conocer, ¿no? Porque si te fijas, entre 127 y este cachito angular, se está formando un ángulo de 180 porque es media circunferencia. Entonces, si restamos 180 menos 127,6, encontraremos este angulito que está aquí. Vamos a ver. Muy bien, al hacer la resta, encontramos que este angulito interno tiene un valor de 52,4 grados. Y recuerden que conocemos este de aquí, que es de 74,5, y andamos buscando esta longitud L, que lo estoy marcando en colorcito verde. Bueno, vamos a revisar si nos hace falta algún otro dato o con esto es suficiente. Pensemos, si yo quiero aplicar la ley de senos, entonces el lado que ando buscando es L, entre el seno de su ángulo que está enfrente, que ya lo conozco, que es 52,4, tiene que ser igual y tengo que elegir otro dato. Otro dato que tenga yo completo, es decir, tanto su lado como su ángulo de enfrente. Si quiero elegir este ángulo, para completar la igualdad, deberíamos de conocer el lado que está enfrente, no lo conozco. Y si queremos utilizar este lado que sí conozco, deberíamos conocer el ángulo que tiene enfrente, que tampoco conozco, o sea que esta igualdad se quedaría incompleta. Por lo tanto, hace falta un dato. Ese dato lo voy a conseguir muy fácil. Como sí conozco este lado, 1528, voy a conocer el ángulo que tenga enfrente. Vamos a llamarle teta a este ángulo, al que pinté en color azul. ¿Por qué? Porque conocemos una relación trigonométrica que nos dice que la suma interna de los tres ángulos de un triángulo siempre suman un total de 180. Así que si tenemos 74,5 más 52,4, que son los dos ángulos internos que conocemos, más teta que no conocemos, entre los tres tienen que sumar 180. Si sumamos estos dos que sí conocemos, nos queda un total de 126,9. 126,9 grados más teta es igual a 180. Por lo tanto, despejando teta, será simplemente 180 menos 126,9, lo cual nos da un total de 53,1. Bueno, con esto confirmamos que el triángulo no era rectángulo, ¿no? Ese ángulo no es de 90 grados. Entonces ya conocemos este dato, 53,1, que es lo que está aquí enfrente, 53,1 grados. Por lo tanto, la ley de senos que yo pretendía escribir ya se ve completa. Dijimos lado entre el seno de su ángulo que está enfrente, esa parte ya la tenemos y ahora podemos completar la igualdad. Necesito aquí arriba un lado conocido, que es el de 1528, y abajo el seno de el ángulo que tenga enfrente. El ángulo que tenga enfrente ya lo tenemos calculado, es 53,1, entonces el seno de 53,1. Y como puedes ver, tengo tres datos conocidos y uno desconocido, así que es una ecuación. Por lo tanto, básicamente, este número que está dividiendo lo vamos a pasar a multiplicar y habremos despejado el valor de L. Entonces nos quedaría que L es igual a 1528 por el seno de 52,4, que como estaba aquí dividiendo, pasó a multiplicar entre el seno de 53,1. Y ya, simplemente con meter esto a la calculadora, ten cuidado que tu calculadora esté programada en grados en este momento y nos da lo siguiente. Nos da un total de 1513,86 metros. Esta es la longitud de la cuerda que está sosteniendo al globo. Y listo. Con la ley de senos resolvimos este problema.
Bueno, este examen de fundamentos matemáticos en realidad estuvo muy sencillo. Seguiremos subiendo videos. Vamos a hacer exámenes de álgebra lineal, de cálculo vectorial. No nada más de esta ronda de enero de 2025. Yo pretendo ampliar esta lista de reproducción. Muchos de los ETS que se tengan por ahí de rondas cercanas, con la finalidad de que esto te sirva como una guía de estudio. Muchas gracias y hasta luego.